Grazas a todas as persoas que nos acompañan neste acto de homenaxe a Dona María de las Mercedes Goicoa Fernández, a partir deste momento Mercedes Goicoa, a quen vamos ter a ocasión de escoitar de viva voz todas estas cousas das que fomos falando no decurso da xornada, que nos contou Massimino Zumalave, que vimos na cartografía, pero agora se trata de cerciorarnos de que toda esa documentación responde a unha verdade como é a humanidade e a personalidade de Carmen Goicoa. E para facer este traballo tan gratificante, por outra parte, teño a enorme sorte de contar coa presencia de Uxía Senlle. Sería un lugar común decir que non precisa presentación, pero sí precisa presentación, claro que sí. Sería como facerte pois o que non te temos que facer, temos que poñerte no teu lugar, que eres a nosa referente musical, creo que máis importante, desde logo, dos últimos anos da música galega, e desde a túa sensibilidade como música, desde o teu coñecemento e a túa experiencia como música, estou segura que estableceremos un diálogo a tres, un triálogo, unha tertulia na que se podan, bueno, sobre de todo, xogar coas emocións, porque información xa temos. Información témola, podemos entrar perfectamente na cartografía, pero queremos escoitar a Mercedes Goicoa. E, bueno, me parece que podemos ter unha ocasión preciosa de coñecer de primeira man, verdad, Uxía? O que Mercedes nos ten que contar. Vamos ser moi rigurosas co tempo, digo eu. Intentarémolo. Mercedes, podo che tratar de tú? Claro, me tienes que tratar de tú, si no la entrevista ya no resulta. Claro que sí. Ela é unha muller moi sabia e, efectivamente, para establecer unha certa conexión emocional, inda que por ser quen é, non deberíamos de saírnos do trato de vostede. Falámolo antes, verdad que este é un pacto que fixemos? Como tivemos a sorte de pensar que somos amigas ou de saber que somos amigas, deu-me permiso e eu dixen que yo iba a pedir diante do auditorio para que ninguén considere unha descortesía que te tratemos de todo. Bueno, vamos facer unha viaxe a través do tempo, nas diferentes etapas da vida de Mercedes Goicoa, e empezamos polo principio, porque naciches cando a primeira década do século XX remataba, naciches na Coruña, nunha familia onde a música era algo habitual. E desde que teches o teu primeiro concerto, que tiñas 10 anos, 10 anos, me gustaría saber cando entendiches que a música era algo fundamental para ti e si con unha infancia tan diferente pensas que perderas esa etapa da vida. Mira, yo desde que nací oyendo música, pero siempre pensé en la música y conforme iba creciendo estaba mucho más segura de ello. Y claro, cuando di ese concierto, pues fíjate, un conciertito era, pero bueno, ya me puse ante un público y comprendí que me gustaba, además, pero claro, yo no sabía a dónde iba a llegar ni si me iba a quedar aí. Claro, pero co paso do tempo sentes que perdixes a túa infancia, é dicir, hai unha parte da túa vida que xa era dedicada á música. Xogabas como as demais nenas da túa idade ou ensaiabas? No, ensayaba, estudiaba, es distinto. Yo, lo mío era la música y era como más me gustaba. Y claro, como otras niñas salía, pero no como ellas. Yo tenía que dedicar muchas horas al estudio y además me gustaba. O sea que para mí fue mi infancia y fue feliz. No te creas que yo era muy aficionada de salir y no. Además, siempre estaba preocupada por las manos y si me caigo, y claro, ya sabes que a veces también las chicas somos muy bruscas en los movimientos. Sí, claro. Pero fui muy feliz en mi infancia. A túa etapa formativa, que comeza en Galicia, na túa propia familia, despois en Madrid, supuxo que ti, cando falas desa etapa, falas con enorme admiración e agradecemento as túas mestras, os teus mestres, evidentemente a túa tía Honoria Goicoa, a Pilar del Castillo, de que falábamos antes, a José Cubiles, a Alberto Garayzábal. Bueno,
Isto, cando ti marchas a Madrid, Sí, precisamente que eras moi pequena, eras moi nova, sí, e nun momento histórico que hai que recordar que momento histórico era. Estábamos nos anos 40, sí, empezando os anos 40. España estaba nunha situación moi complicada, sí. imaginar o que sería unha rapaza tan nova e indo cunha beca a Madrid, vivir fora da familia. Pese a todo, fixeches a carreira de piano no tempo récord de 5 anos. Prácticamente, fuches acumulando exámenes, e con 15 anos te graduaches, vou recordar, ti me corrixes si digo algo mal, por favor. Creo non. Sabes tú máis de fechas, que la tienes aí. Creo non. Sabemos que cando se graduou tivo os mellores resultados posibles. Primeiro premio fin de carreira, premio extraordinario de piano María del Carmen, que nos decía esta mañana Azmalave, que era premio para señoritas ou para damas. Premio extraordinario de virtuosismo, primeiro premio de música de cámara e o de interpretación de música francesa. Bueno, a miña pregunta é, recórdanos esa etapa e saber en que momento tomaches a decisión de que querías vivir. Non só coa música, sino tamén da música. En que momento, pero lémbranos a túa etapa formativa. Pues mira, yo, claro, iba todos los años a examinarme en Madrid, en el mes de junio, porque el conservatorio no tenía oficialidad, pero sí estudiaba en el conservatorio. Y claro, iba hasta que ya llegó un momento en que claro, tenía que cambiar de ambiente. Los maestros eran tan buenos como los de Madrid, incluso algunos mejor. Pero el ambiente de escuchar, de estar al lado del maestro y de la vida en sí, era una vida totalmente distinta. Aquí era el piano, las clases y algún concierto que oíamos, pero allí ya fue el ambiente, los compañeros y el conservatorio. Cambió totalmente mi vida. E decidistes que tiñas que ser concertista. Pues eso es muy difícil, muy difícil. Yo quería seguir estudiando y claro, quería seguir con las notas como siempre. Y el maestro pues me animaba mucho, pues ahora al acabar la carrera hay que ir al premio. Y claro, yo decía, esto nunca se llega, qué difícil es. Y claro, yo iba a muchos conciertos y me daba una envidia sana. Digo, si yo algún día llegara a esto. Pero claro, me parecía que me faltaba mucho y que era muy difícil. E unha Pero, anécdota, perdón, dime, no, nada, que creo que hai unha nota espectacular no teu expediente académico, non? Tuviches un doble sobresaliente. sí, cuando yo iba todavía por libre y me examiné de séptimo año de piano y además el tribunal es muy importante, estaba de presidente Lucas Moreno, doña Vicenta Figueras y Esther Conde. Y yo toqué, bueno, y muy bien, dieron las notas, el bedel, y a mí no me la dieron. Claro, yo estaba con mi tía Honoria y dice, ¿pero qué pasa a esta niña que no le han dado la nota? Que espere un momentito. Bueno, y allí todo el mundo que se había examinado conmigo, pues pensando, ¿qué le pasará? Pues esta niña toca bien. Y al rato me llamó, dice el tribunal que pase usted. Y entonces me dijo Lucas Moreno, enhorabuena, porque usted no puede recibir e ir a matrícula de honor porque no es alumna oficial, pero hemos creado esta nota especial para usted que le ponemos sobresaliente doble y lo firma todo el tribunal. Yo, claro, les di las gracias y cuando salí no sabía qué decir y mi tía preocupadísima. Y luego le llamaron a mi tía también y le dieron la enhorabuena, pero para mí fue aquello ya, él no va más. Claro, y además que te llama al tribunal y dices que me voy a decir. Bueno, en primeiro lugar, boas tardes, é un privilexio enorme estar aquí escoitándoa, aprendendo bueno, e saciendo a miña curiosidade e imagino
que a de todas e todos esta tarde tan fermosa. A min gustaríame saber como foi esa etapa en París. Unha moza moi nova, con 17 anos. ¿Y quieres que te hable de París después de Madrid? Sí. Bueno, es que hay un salto muy grande. O que ti queiras, pero bueno, nos interesa. Bueno, como tú quieras. Espera que non sei se rematou a pregunta. No, bueno, xa daba daquela, porque efectivamente, claro que hai un salto. Quizás estaría ben lembrar o primeiro concerto, non? Que lembranzas? Efectivamente, hai unha etapa xa de concertista túa, anterior. Sí. Estamos dando un salto porque estábamos falando de formación. Pero bueno, como te queiras, ti manexas a túa... Como te apetece a ti contalo. Queremos que nos fales desas dúas partes da túa vida. Empezas por onde queiras. Bueno, pues tú dirás. Sí, bueno, estaba referíndome a de París e por moitas deu concertos por moitas cidades españolas e logo en Francia, non? Ali seguiu formándose cos profesores Lassalle Levy e Gregor Enesco. Que recordos ten desa etapa? Pues mira, recuerdos, la primera sorpresa es que me dicen que tengo que ir a París. Tú imagínate, yo lo hubiera deseado siempre, pero no lo pensaba en aquel momento. Además, en España, claro, era una época difícil y dar el salto a París. Y fui a París porque me invitó la Radio Nacional Francesa a hacer unos estrenos de unas obras de Ricardo Olmos. Claro, cuando me dijeron eso, para mí fue pues que daba saltos de alegría. Y efectivamente, allí me fui a París. Y yo allí tenía personas amigas que me situaron. Y entonces conocí enseguida a Salvador Bacariz y a su mujer. Y la mujer me venía a buscar para acompañarme, pero ya llegó un momento enseguida que me dijeron, mira, nosotros vivimos solos, ven a vivir con nosotros. Fíjate, me pareció aquello, pues el cielo, vivir con aquellas personas, con aquel compositor en aquella vida. Y entonces ya me llevaron ellos a la radio, me presentaron y efectivamente hice los estrenos de Salvador Bacariz, no, de Ricardo Olmos. Pero parece que tuvieron mucho éxito y entonces repetí otra vez lo mismo en otro horario. Y bueno, luego ya esto con Salvador Bacariz ya empecé a tener conocimientos de muchos músicos, no solo de piano, sino de arpa, de violín. Y allí era como una embajada de música. Y claro, yo vivía en un ambiente todo el día oyendo música o estudiando. Y entonces, algo te iba yo a contar. ¿Lembra a primeira vez que soito a Rubinstein? Sí. Y entonces él me fue metiendo en la música y me acompañaban a todas partes. Y entonces me presentaron a un matrimonio, él era francés y ella era rusa, que tenían un piano de cola y una casa preciosa. Y claro, me invitaron para que yo pudiera estudiar en un piano de cola. Y claro, yo era feliz. Al principio me llevaba la mujer de Salvador, luego ya me manejaba en el metro. Y estas personas eran muy aficionadas al arte. Y en su casa hacían unas reuniones de arte. Unas veces era un piano, otras veces era un violín, y me invitaron e hice un concierto. Y claro, toqué obras de Bacariz, pero me pidieron que tocara música española. Y claro, de esta manera fui conociendo a gente, fui conociendo a muchos artistas, luego me invitaron a tocar en varias salas, luego toqué también en el Radio París. Y claro, toqué pues también mucha obra española y de todos los autores. Y ya me fui metiendo en
en París, porque además coincidió, para mí es muy importante esto, que se celebraron los concursos Jacques Thibault y Marguerite Long, los mejores en aquel momento del mundo. Y claro, yo iba no todo el día porque eran continuos, y ahí tuve la suerte de oír grandes pianistas de todo el mundo y grandes violinistas también. Y allí, claro, en el tribunal de piano, por ejemplo, estaba Rubinstein. Y claro, ya luego también fui a estudiar Carlos Sarrevi, un gran profesor, y a mí me gustaba mucho tocar música francesa, y Debussy y Ravel, y él, claro, era un especialista. Y claro, yo con Cubiles, yo creo que la tocaba bien, pero con él fueron unos matices, como buen francés, y en la sonoridad. A él le gustaba mucho mi sonido e insistía en que tocara. Y estudié con él mucha música francesa. Fíjate, para mí aquello fue una cultura musical, no pianística, musical, la interpretación, que bueno, fue una cosa muy importante. Y luego George Enescu daba cursos de interpretación, pero todo el mundo que quisiera ir. Y claro, eran interesantísimos porque hablaba a violinistas, hablaba a cantantes, a todo el mundo. Y fueron muy, muy interesantes. Allí me está. Y después el mundo musical que conocí, a mucha gente, oía Rubinstein, oía los ballets rusos, imagínate. Y bueno, muchas cosas. Y esto fue muy importante para mi formación musical. Fue muy, muy decisiva, porque luego cuando llegué a Madrid ya me encontraba yo mucho más segura. ¿Qué compositores eran los seus favoritos para tocar? Uy, me gustaba todo. Sí. Bach, claro, era necesario y me gustaba. Me gustaba Schumann mucho. Me gustaba Chopin, como no, la música española, muchísimo, porque además mi maestro, para mí, ha sido el mejor que yo he oído interpretar de música española. Nadie ha dicho las coplas como él decía. Y ya te digo, música española, mucha. A mí unha cousa que me interesou moitísimo e no seu discurso de ingreso na Real Academia Galega de Belas Artes no 86 facía unha reflexión sobre a diferencia entre executar e interpretar, entre executar unha composición ou interpretala. Podería compartir con nós esa reflexión? Porque a mí pareceme fundamental, non? Para entender que paso hai da execución a... Pues mira, la una es el complemento de la otra. Pero tocar no es solo leer, tienes que ver el sonido, que es muy importante, porque el mismo sonido no puede ser, como hablaba ahora de Debussy o de Liszt, indudablemente. Y entonces la técnica es necesaria. Es necesaria porque, claro, tienes que ver la idea del compositor que tú la vas a interpretar. Pero si no tienes técnica, o sea que no, es necesaria. Ahora, no del intérprete, sino del artista que te llega y que te emociona, eso no lo tienen todos los buenos pianistas. Hablemos de los buenos, ¿eh? Claro. Sí. Mira, es algo que yo creo que nace. Luego se hace y se forma. Porque, claro, el pianista tiene que transmitir lo que el compositor hizo, pero no tiene que tocarlo correctamente, sino tiene que tener un algo dentro que te transmite que tuvo el artista al
componerlo. Y eso no lo tienen todos los pianistas. Es algo que llevan dentro y que llegan al público. Y una aportación personal también, claro. Es que, claro, eso va a la persona, porque la emoción, pero luego cada intérprete indudablemente tiene su personalidad. Esto es indiscutible. Si no, con oír a un artista, habríamos oído a todos. E na túa etapa de profesora, xa damos outro salto porque o tempo nos obriga, na túa etapa de profesora no Conservatorio Superior de Música da Coruña, que foi, pois, cando ti xa levabas 15, 16 anos, dando concertos por todo o mundo, neste nivel do que nos falou, bueno, pois a túa vida privada te fai tomar a decisión de regresar a casa. E emprendes unha nova actividade profesional que é a docencia. Sí. Estamos vendo que tes unha capacidade didáctica importante, non me extraña que os teus alumnos e as túas alumnas te lembren como lembras ti os teus grandes mestres, con auténtica devoción. Que foi para ti, que supuxo para ti a nivel persoal poder compartir os teus coñecementos e formar novas xeracións de músicos e de músicas en Galicia? Que supuxo? Para mí fue una etapa, yo creo que todas las etapas de mi vida tienen un algo. Y lo de la pedagogía me gustó mucho. Además, en aquella época no había tantos alumnos como hay. Y claro, tuve la suerte de que vinieron alumnos muy buenos conmigo. Y yo le transmitía, pero ellos también recibían. Y es muy importante eso, que luego se formaron y algunos de ellos son hoy grandes compositores. ¿Te acuerdas que hoy estaba Juan aquí y lo dijo? Y claro, eso de transmitir y que quede algo, eso que das lo que tú tienes. Bueno, creo que a mellor definición do que significa a docencia, dar o que se ten e o que ti tes é moito, iba a dicir era, é moito, pois me parece que é un privilexio, efectivamente, poder contar contigo neste momento da historia de Galicia, formando músicos e músicas que tiveron esa sorte. No ano 86, estabas ti aínda sendo profesora no conservatorio, porque creo que foi hasta o 93, non? Que fuches profesora de piano e de música de cámara. Sí. Bueno, pois no ano 86 te elixen membro da Real Academia Galega de Belas Artes da No me Coruña. dejaste decir lo de Luistegui. Vamos alá. Eso en mi vida es muy importante. Muy bien, Mercedes, ¿cómo no te voy a avisar? Por favor. Mira, yo fui con Salvador Bacariz y su mujer y ya le dije que sea al lado izquierda para que yo le vea las manos y los pies. Claro. Y dice, eso es mucho pedir. Dije yo, sí. Bueno. Y claro, era la ilusión de mi vida, oír a Rubinstein. Y entonces salió, yo nada más verlo dije, ¿qué artista eres? En bajito, salió pequeñito, saludaba, unos ojos que sabías qué inteligente era porque le brillaban. Bueno, tocó, la gente se caía y yo, de verdad, en mi vida he sentido interpretar y aquella emoción que sentí con Rubinstein. Luego, lo otro no lo voy a decir, te lo diré. Bueno, pero que hai unha parte que ela non quere contar e non a vou desvelar, pero logo en privado, quen teña acceso a ela, que yo conte. Luego sí, os puedo decir que lo conocí, porque él estaba en los concursos de Marguerite-Long. Y un día que él no tocaba ir, estaba él en un proscenio. Y me dijo Bacariz, mira, ahí está tu preferido. ¿Quieres que te lo presente? Dije, no, voy a ir yo a conocerlo. Y entonces era como si fuera una platera. Adelante, así, el tiesico como era, expresivo.
Y dije, maestro, ¿puedo entrar? Sí, sí. Digo, vengo a decirle que es la mayor emoción de mi vida lo que yo escuché hoy. Ah, qué bien, ¿le gustó? Dije yo, ¿cómo no me va a gustar? Para mí es hoy el mayor regalo. Y dice, ¿y usted qué hace aquí? Dije yo, pues estoy estudiando. Ah, ¿es pianista? Dije yo, sí. Y dice, ¿y de dónde es usted? De España, ¿verdad? Sí. Oh, qué recuerdos tengo de España. Esta conversación tuvimos los dos. Sí, y él muy agradable. Dice, ¿y usted qué hace aquí? Bueno, pues vengo a estudiarme y a formarme. ¿Y usted dónde estudió en España? Con Cubiles. Dice, ah, sí, gran maestro. Eso me llenó de orgullo. Y bueno, luego le di las gracias y le dije que era de La Coruña y que de él teníamos un recuerdo maravilloso de volver a oírlo. Pero fíjate, yo no pensaba en la academia y en el homenaje. Y dijo, bueno, pues enhorabuena, que estudie usted mucho y que sea concertista, como dice usted. Ay, muchas gracias, maestro. Y me dio un beso. Oh. Esto fue para mí que no se me olvidará en la vida. E esa exposición que logo fixo xa con na Real Academia. Eso foi maravilloso, claro, rememorar aquela sensación. Verás, a lo mejor me estoy pasando. No, tranquila que se te indico. Mira, esto... Fue el centenario de Rubinstein. Fue el centenario. Y entonces yo leí en el periódico que Palomo Sig estaba organizando en unas provincias de España un homenaje. Y entonces yo llamé a Enrique Franco, que era el comisario, y le dije, ¿qué es esto? ¿Dónde eran? En las 4 provincias que tocó luego de la guerra cuando volvió a España. Dije yo, La Coruña no se puede quedar sin este homenaje, porque ha tocado en la Filarmónica. Dije yo, bueno, ¿y vosotros cómo lo organizáis? ¿Qué vais a hacer? Dice, ya lo tenemos todo organizado, hay un salón, dije yo, bueno, y yo lo voy a organizar. ¿Y cómo? Dije, yo soy miembro de la academia, de la sección de música, ¿y vosotros qué me vais a dar? Dice, nosotros, nada. Dije yo, claro, nada. Digo, bueno, pues no lo sé. Dice, bueno, mira, voy a hablar con Palomo Sig. Y hablé con ella y me dijo, nosotros te podemos dar la sala donde está Rubinstein en fotos, hay recuerdos. Y después tenemos unos sillones que todo el día estás oyendo con auriculares, todo el día la música de Rubinstein, interpretada por él. Y luego hay como una cabina que se están pasando los vídeos. Eso sí, os lo proporciono. Y unos libros. Dije yo, bueno, ¿y dinero? Dijo, no, de eso nada. Bueno, y entonces yo estaba en mi casa, María Pita, y rápidamente me fui al ayuntamiento a hablar con Paco Vázquez. Y me dice la secretaria, me dice María Teresa, mira, está ocupado. Digo, lo siento mucho, me espero aquí de rodillas. Vaya gestora, sí, sí. Y efectivamente, bueno, mira Paco, pasa esto, La Coruña no se puede quedar sin esto, ¿qué hacemos? ¿Cuento con el ayuntamiento? Dice, sí, con todo. ¿Y el dinero? Porque le conté lo que mancaba y dijo, bueno, yo te pongo todo, te organizo la presentación, se va a hacer un cóctel importantísimo. Y entonces dije yo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Empezar. Fui a la Diputación, fui al Ayuntamiento, fui a Caixa Galicia y sí, y me dieron dinero. De momento, y entonces llamé a Paloma y dije, mira, ya tengo algo, el Banco de Santander me dará. Y dijo, claro, es lógico, ¿no? Y dijo, no, el Banco de Santander, yo soy clienta.
A todo esto, yo a Paloma no la conocía personalmente. Y entonces, sí, me empezaron a ayudar y fui al Banco de Santander. ¿Y quién es? Pues soy Mercedes Goicoa, soy académica de Bellas Artes. Y me recibió un señor, no sé quién, le dije, mire, yo quería hablar con el director o persona que se ocupe de eventos muy importantes de arte. Y bueno, hablé con un señor muy simpático y yo le dije que hablé con Paloma y dijo, mire, el Banco de Santander no da para eso. Digo, bueno, pero algo dará porque es un honor que doña Paloma sí, que organice eso en unas ciudades. Dice, bueno, ya, esto déjeme usted una tarjeta. Y a los 2 días me dijo que pasara por el Banco de Santander y me dio dinero. Y entonces se organizó la exposición, mandaron unos libros que eran carísimos, que yo no sé si aquí hay alguno, y claro, pedí 75 libros. Pero cuando fue el día de la inauguración, ya no había libros, había que dar a las autoridades, las personas que no dieron, y quedó uno de muestra. Dije, pues pido más, porque yo a mis alumnos ya les había prometido que podía comprarlos y pedí 75 libros más. Y todos se acabaron. Y entonces luego, cuando ya se hizo la inauguración maravillosa, tengo que darle las gracias a Francisco, ¿cómo es? Vázquez. Francisco Vázquez, que me ayudó en todo y puso todo el interés. Y luego organicé un concierto Luis Galve, un gran, exquisito pianista. Todo desde la Real Academia. Sí, todo de la... Y entonces en la Diputación me puso el Pazo de Marillán y allí se alojaba Luis Galve y su mujer. Y el ayuntamiento me puso un coche por si querían venir ou si yo quería. Estamos descubrindo unha muller con moita iniciativa, unha xestora extraordinaria. Esta mañá contaba Zumalave bueno, no que contou sobre ti, no seu relatorio. Yo non oíra, claro, ¿sabes? pero contou unha cousa moi divertida e é que Paco Vázquez lle dixera a él que ti o tiñas vixiado. Que non é que che tivese medo, pero prácticamente, decir, Mercedes Goicoa tenme vixiado porque efectivamente ti vives en frente da casa municipal. Outra cousa interesantísima e fundamental bueno, creo que é fundamental falar do arquivo da música de Galicia na Real Academia das Artes. O arquivo. Tenemos un archivo magnífico. Claro, esa creación. Y además lo fundé yo. Eso sí. Claro. Para mí fue un honor porque además la primera donación fue las obras de don Alberto Gareizábal. ¿Tu profesor? Mi profesor, mi gran profesor. Además, me preparó no solo de armonía, de varias asignaturas complementarias que eran en la carrera. Y como profesor, como pedagogo, como músico, no he tenido otro como él en esas asignaturas, en todas. Hai unha anécdota máis, porque, insisto, digamos que a documentación está aí, quen queira ler a vida de Mercedes Goicoa dunha maneira pois máis formal, témola a disposición, pero que foi o primeiro que preguntaches cando entraches na Real Academia? Que faltaba ali? Yo, claro, la primera reunión, entonces no hay tantos numerarios como entonces, y una reunión así pequeñita y muy aburrida. Claro, porque hoy las reuniones discutimos de una manera muy educada, pero salen muchos temas y se hace mucha cosa en la academia. Y yo decía, bueno, y luego me enseñaron el local que no había nada, así como hoy es una joyita, y dije yo, ¿y el piano? Dice, la Academia de las Artes. Y dije yo, la Academia nunca tuvo piano. Digo,
Y eso me quedó grabado. Y desde el momento que lo oí, dije, esta academia no va a tardar mucho tiempo sin tener piano. Y sabéis, bueno, y además el piano, y claro, me lo patrocinó Caixa Galicia. Pero claro, luego el piano en aquel sitio, un salón horroroso, tan deshabitado, tan incómodo, nos puso todo el salón, que aquí que está el presidente de la academia, sabe que es una joyita y que tenemos muchas cosas que se celebran allí y que todo el mundo que va se queda pasmada de ese salón con muchos cuadros y un piano fantástico y que se celebran muy buenos conciertos. Sí, porque para mí fue lo mejor que hice na academia. Ti abriches a academia, a verdade é que hai un antes e un despois, eso está na historia, a súa trayectoria, e vamos rematar esta parte da entrevista porque temos que seguir coa xornada, pero sí quixera destacar que esta persona tan cercana e tan humana e tan intelixente pois é a primeira muller, efectivamente, que preside unha Real Academia en España, que ademais é a primeira representante do mundo da música entre os presidentes da Real Academia Galega de Belas Artes, e con ela non somente se entraron as mulleres, senón que entrou a música, ben evidente é que con ela entrou por primeira vez un piano na Real Academia. Sí. Me parece que son circunstancias que fan especialmente interesante a túa figura, e ademais, neste momento sigue sendo presidenta de honra da Real Academia, pero fíxense ben que antes que ela foron presidentes nada máis que Eusebio da Guarda, Fernando Álvarez de Sotomayor, Manuel Chamoso Lamas a título póstumo e Carlos Martínez Barbeito. Estamos falando de que desde finais do século XIX... E Argüelles, e Julio Argüelles. E non o teño eu isto, non estaba Sí, na... fue el último Julio Argüelles. Non o tiña eu nas notas, pero é dicir, Pero quiero que se sepa. En máis dun século hai un número moi limitado de presidentes de honra. De eses presidentes de honra, ti eres na actualidade a que ocupa este lugar e desde esa posición nós tamén te queremos rendir un tributo porque ser pioneira en algo que o resto das mulleres nos xenera modelos, o resto da sociedade lle xenera modelos de como desde ser muller se debe estar nos lugares onde se toman decisións e onde se mellora a vida dos cidadáns, me parece moi importante. Uxía, ten unha última pregunta para ti. A ver se te gusta. Bueno, é unha pregunta, e máis que unha pregunta é un consello, non? Que consello lle darías a xente que quere dedicarse a música como paixón e como razón de ser e de vivir, non? Como fixo Mercedes. Mira, yo creo que hoy no es que sea fácil dedicarse de lleno a la música, porque no. Pero hoy hay más ambiente ya, hay mucho disco, que eso es muy importante. Y oyes en la televisión, no lo que se debiera, porque a la música no se le dedica mucho, a la música clásica. Pero influye mucho el ambiente de tu casa. En tu casa si son aficionados a ir a los conciertos, si tus amigos también, y si tú sientes una curiosidad por la música, por el instrumento que sea. Eso es muy importante. Y claro, si tú sientes una curiosidad, ya tienes, pues no sé, cierto gusanillo que te lleva a ver lo que es la música, y hoy mucha gente dice, bueno, vamos a una clase de guitarra, porque la guitarra enseguida se toca. No, la guitarra se rasca, no se toca. Y, por ejemplo, por ahí mucha gente no va a comprar un piano, porque luego no sabes si lo van a utilizar y se cansan. Pero yo creo que influye mucho el ambiente, y hoy, desde luego, afortunadamente, en Coruña tenemos buen ambiente musical. Perdona, pero iba a ser a última túa, pero que, como sempre fala da Coruña, donde ela pon Coruña, eu digo Galicia. Claro, é lógico porque ela o fai desde a Coruña, pero ti tes feito algunha declaración a respecto da cultura de Galicia, da cultura galega,
que eu quero recordar aquí, e foi nunha entrevista que concediches despois da túa marcha como presidenta, a petición propia, que decías, eu do que estou contenta é de poder ter aportado o meu pequeno grao de area á cultura galega e á cultura de Galicia. Eu creo que con esta declaración, que eu me apropio dela, pero me parece moi consonte co que esta institución, que se chama Consello da Cultura Galega, sabendo que o teu aporte trascende fronteiras, pero tamén o facemos nós. E te consideramos un fito senlleiro, unha persoa senlleira no ámbito da cultura de Galicia. Moitas gracias, Mercedes. Gracias a vosotros, porque gracias a vuestro talento, a vuestro amor al arte, habéis organizado este evento que no sabes lo que supone para mí, sobre todo cuando ya no andas por el mundo. Bueno, que la gente se acuerde de ti y que te recuerde toda una vida y además cosas que vosotros, detalles y cosas que tenía olvidados. Y vosotros, un ejercicio para refrescar. Claro, me habéis hecho recordar toda aquella vida. E queda a disposición do público, que era un dos teus tamén, das túas teimas, poñer a disposición da sociedade, da cidadanía, toda a riqueza cultural que hai neste país. A túa vida forma parte dese legado. Claro que sí. Uxía. Por de pronto ya la academia está a disposición del público de consultas y de ver, y además está todo catalogado. Y lindo. Y lindo. Y precioso. Para mí es una joyita. Verás o que che quere dicir Uxía, verás o que che quere dicir para despedirse. Escribí unhas palabriñas para ti de puro agradecemento, que entrar na túa vida e na túa música é apaixoante. Entón, escribí unhas palabriñas pequenas que din así: as túas mans voan no piano, tecedora de notas, mel que sae da túa boca, Mercedes Goicoa, cando falas de música boa para o pobo e non só das elites. Mercedes, mereces unha e 1000 homenaxes, unha e 1000 suites de praias e que resoen Bach e Debussy mentres camiñas pola praza de María Pita, outra valente cascarilleira. Mentres o sol vai saindo polo Orzán, espallas música ao teu paso, sensibilidade, amor á arte. Nesta xornada de mulleres e música, ti és a nosa guía, un faro eterno. Merci beaucoup, Madame Goicoa. Que la musique règne toujours comme un éternel clair de lune. Muchas gracias, Susana. Hai unha sorpresa. Moitas grazas. Vai haber un apartado musical, pero que non me resisto a cantarlle un anaquiño dunha peza pequeniña, creo que galega. Vou facer un tema tradicional galego porque a nosa música tradicional contén poesía e musicalidade maravillosas que inspiraron a compositores. Tamén, a que sí, que iso é tamén moi reseñable. E entón vamos a partir un pouco da orixe e da raíz. E un tema que di así: vexo unha casiño lonxe, non sei se a miña ou a túa. Vexo unha casiño lonxe, non sei se a miña ou a túa. Aparta loureiro verde, deixa clarexar a lúa. Aparta loureiro verde, deixa clarexar a lúa. Qué sentimental, te llega. Mira, yo te iba siguiendo las notas musicalmente todas, siguiendo tu melodía. Vaya diálogo. Gracias, Mercedes. Seguimos coa mesa redonda.